1 de cada 2 de nosotros tendrá cáncer en algún momento. Es realmente aterrador, pero es la realidad. Es la parte de la medicina con la que realmente lucho, para ser honesto, particularmente los casos de cáncer en personas más jóvenes que parecemos ver más en estos días. Y sin embargo, a pesar de esto, la mayoría de las personas saben muy poco sobre cómo funciona realmente el cáncer, cómo comienza, cómo crece, por qué a menudo se detecta tan tarde y qué significa eso para su propia salud. He pasado casi una década trabajando en medicina de urgencias, y la brecha entre lo que el público entiende sobre el cáncer y lo que la biología realmente muestra es una que creo que en realidad cuesta vidas. No porque a la gente no le importe, obviamente, sino porque nunca se les ha dado una imagen clara de lo que realmente está sucediendo dentro del cuerpo. Y aquí está la cuestión: hacerse cargo de su propia salud no es realmente posible sin esa imagen. Realmente no puedes tomar buenas decisiones sobre cuándo actuar, a qué prestar atención, o cuándo algo merece atención médica si no entiendes lo que realmente está sucediendo bajo la superficie. De eso trata este video. No para asustarte honestamente, sino para darte la comprensión que creo que todos deberían tener, porque cambia la forma en que piensas sobre tu propio cuerpo, de una manera que realmente importa. Y francamente, en un sistema de salud que está al límite de su capacidad, esperar a que un médico prevenga las enfermedades que veo todos los días simplemente no es una estrategia, que es exactamente la razón por la que existe este canal. Así que, comencemos con lo que realmente es el cáncer. Tu cuerpo está formado por alrededor de 37 billones de células. Cada tejido, cada órgano, todo. Y esas células están en un estado constante de actividad. Crecen, se dividen, reparan daños, mueren, y luego son reemplazadas. Y todo este proceso está extraordinariamente y estrictamente regulado. Hay señales que le dicen a las células cuándo dividirse y cuándo detenerse, puntos de control, que aseguran que una célula esté sana antes de reproducirse, y mecanismos que identifican las células dañadas y las destruyen antes de que puedan causar problemas. El cáncer comienza cuando esa regulación se rompe, específicamente cuando hay daño en el ADN, el manual de instrucciones dentro de cada célula que gobierna cómo se comporta y cuándo se divide. Ahora, cuando el ADN se daña en la parte del código que controla el crecimiento celular, la célula puede perder su capacidad de responder a las señales normales de parada. Espero que eso tenga sentido. Simplemente sigue dividiéndose cuando debería detenerse, y debido a que cada división produce 2 células, y cada una de ellas se divide nuevamente, lo que comienza como una sola célula rebelde puede eventualmente convertirse en una masa de millones de células anormales. Lo importante aquí es que el daño en el ADN no es raro ni inusual. Ocurre constantemente a lo largo de tu vida como una consecuencia normal del envejecimiento, de exposiciones ambientales, de infecciones virales, o de errores de copia aleatorios que ocurren cada vez que una célula se divide. El cuerpo lo sabe, y tiene múltiples capas de protección contra esos errores que se convierten en cáncer. Ahora, el cáncer se desarrolla cuando esos sistemas de protección fallan. Como acabo de decir, generalmente no debido a una sola mutación, sino debido a una acumulación de mutaciones con el tiempo, hasta que finalmente una célula ha adquirido suficientes cambios como para escapar de todos esos controles normales. Ese proceso es realmente lento. Ese es el punto central. Es muy lento. El cáncer es, en la gran mayoría de los casos, un proceso biológico muy lento que se mide en años, no en semanas. Pero ¿cómo se vuelve cancerosa una célula normal? Vale la pena repasar toda esta secuencia, porque cuando entiendes cómo se desarrolla esto, realmente también entiendes por qué la detección temprana es estructuralmente muy difícil. Todo este proceso comienza a partir de una sola mutación en un gen crítico, ya sea por el envejecimiento, o por un carcinógeno del tabaco, o el asbesto, o la radiación, o por un virus como el VPH, que causa el cáncer de cuello uterino, o por un error de copia aleatorio durante la división celular, que es esencialmente solo mala suerte. Ahora el cuerpo produce alrededor de 4 millones de células nuevas cada segundo.
E incluso con esta maquinaria de copia increíblemente precisa, los errores siempre ocurren. Como dije antes, la mayoría de las veces los mecanismos de reparación identifican y corrigen la mutación. Si el daño es demasiado extenso para repararlo, entonces, la célula generalmente se dirige hacia una especie de proceso de autodestrucción para evitar que se reproduzca. Pero a veces, ese proceso falla y la mutación persiste. La célula se divide y luego pasa la mutación a sus células hijas. Y si se acumulan más mutaciones en los genes que controlan la tasa de crecimiento, o en los genes que imponen estos puntos de control, entonces la célula pierde progresivamente más de su control regulador normal. Comienza a dividirse más rápido de lo que debería. Empieza a ignorar las señales que le dicen que se detenga. Y un grupo de estas células anormales comienza a acumularse en lo que llamaríamos un tumor primario. Hay un investigador llamado Bert Vogelstein en Johns Hopkins que ha hecho un trabajo increíble mapeando las secuencias mutacionales en el cáncer de intestino o cáncer de colon, y los datos sugieren que toma un promedio de 10 a 15 años desde esa primera mutación iniciadora hasta un tumor clínicamente detectable. 10 a 15 años de biología silenciosa antes de que algo sea obvio. Es realmente bastante aterrador pensar en ello. Y ese número debería replantear cómo piensas sobre el cáncer, no como algo que simplemente aparece, sino como algo que casi siempre se ha estado desarrollando durante mucho tiempo antes de anunciarse. Así que hablemos de por qué el cáncer no tiene síntomas tempranos. Y esta es la parte que creo que realmente importa sobre cómo se comportan las personas en relación con su salud. Los síntomas del cáncer, como el dolor, el sangrado o un bulto notable, ya sea cáncer de mama, linfoma o un sarcoma, casi nunca son una consecuencia directa de la existencia de las propias células cancerosas. Son las consecuencias de lo que el cáncer le está haciendo físicamente al tejido y a las estructuras circundantes. Lo que significa que hasta que el tumor sea lo suficientemente grande, o esté posicionado exactamente en el lugar correcto para interferir mecánicamente con algo, ya sea un tubo, un órgano, un nervio o un vaso sanguíneo, puede que realmente no haya nada que sentir. La mayoría de los órganos internos no tienen receptores de dolor como los tiene la piel o el músculo. El hígado en realidad puede duplicar su tamaño debido a la afectación tumoral antes de causar algún dolor, porque el dolor solo se desarrolla cuando la cápsula externa se estira. El cáncer de intestino en etapa temprana no duele porque el tumor aún no ha obstruido el intestino, ni ha alcanzado tejido que contenga nervios. El cáncer de pulmón en etapa temprana, que crece en la periferia del pulmón, lejos de las vías respiratorias, no causa tos ni falta de aliento, nada, hasta que es lo suficientemente grande como para afectar la mecánica respiratoria, o hasta que se propaga. Y además de eso, el cuerpo tiene esta notable capacidad de compensar, para mantener el funcionamiento normal a pesar de un daño subyacente significativo. Los riñones pueden perder alrededor de 3/4 o el 75% de su capacidad funcional antes de que los análisis de sangre muestren alguna anormalidad. El cerebro puede acomodar tumores de crecimiento lento en algunas regiones durante periodos sorprendentemente largos, porque el tejido circundante simplemente se adapta. Ahora bien, esa compensación es fisiológicamente sí realmente impresionante, y clínicamente es profundamente problemática porque significa que para cuando estos mecanismos compensatorios se ven abrumados y aparecen los síntomas, la enfermedad a menudo ya ha progresado sustancialmente. Y esa es la parte que la mayoría de la gente encuentra realmente sorprendente. A veces no había nada que notar en absoluto. No porque la persona no estuviera prestando atención, sino porque la biología simplemente no estaba produciendo nada que encontrar. Los síntomas no son el comienzo del cáncer. Son la consecuencia de que el cáncer haya llegado a un punto en el que ya no puede acomodarse silenciosamente en el cuerpo. Y esa es una comprensión muy diferente a la que la mayoría de las personas tienen sobre el cáncer. Entonces, cuando los síntomas sí aparecen, ayuda a entender qué los está produciendo realmente, porque eso te dice algo sobre qué tipo de cambios merecen atención. El primer mecanismo es la obstrucción.
El cáncer que crece dentro o cerca de un tubo o conducto, eventualmente lo estrechará o lo bloqueará. Ahora el cáncer de intestino causa cambios en los hábitos intestinales o sangrado, porque el tumor está obstruyendo físicamente las cosas. Un tumor que bloquea el conducto biliar causa ictericia, ese color amarillento de la piel y de los ojos que lleva a las personas a la sala de emergencias, y que cuando es causado por el cáncer de páncreas, generalmente significa que la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, y a menudo es incurable. El segundo mecanismo es el sangrado. Los tumores desarrollan su propio suministro de sangre para mantenerse vivos, pero es irregular y frágil y sangra. Los cánceres de intestino sangran en el tracto digestivo. Los cánceres de vejiga sangran en la orina. Los cánceres de pulmón pueden causar sangre en el esputo, lo que llamamos hemoptisis. Y este sangrado a menudo es intermitente, que es una de las principales razones por las que las personas se convencen a sí mismas de que no es nada. Ocurrió una vez, luego pareció detenerse. Pero el sangrado intermitente de un cáncer sigue siendo el sangrado de un cáncer. Esto es realmente muy importante y he visto muchísimos casos de esto. Si tienes sangrado en cualquier parte del cuerpo que no sea un corte en la piel, haz que te lo revisen, por favor. Ahora el tercer mecanismo es la presión y la invasión. A medida que el tumor crece hacia el tejido circundante que sí transmite señales de dolor, como los nervios, los huesos o las cápsulas de los órganos, entonces sientes dolor. Las metástasis óseas duelen porque el hueso está ricamente inervado por nervios. Un tumor cerebral causa dolores de cabeza que generalmente no provienen del tumor en sí, sino del aumento de presión que crea dentro de un cráneo cerrado y rígido. Y la cuarta categoría son los efectos sistémicos. Cosas como pérdida de peso inexplicable, fatiga profunda, sudores nocturnos, y eso refleja lo que el cáncer le está haciendo a la fisiología más amplia del cuerpo, en lugar de a cualquier estructura local específica. Ahora, estos son menos específicos. Tienen muchas explicaciones que no son cáncer, pero cuando persisten sin ninguna otra causa obvia, necesitan ser investigados. El punto crítico en todos estos es que los síntomas en sí mismos son casi siempre comunes y casi siempre tienen una explicación benigna más probable. Lo que distingue la presentación de un cáncer generalmente no es la naturaleza del síntoma, es si persiste, si progresa, si representa un cambio genuino de la línea base normal de esa persona. Así que hablemos de cómo se propaga realmente el cáncer. Una vez que un tumor primario se ha establecido, puede desarrollar la capacidad de propagarse, y aquí es donde la enfermedad se vuelve significativamente más difícil de tratar y curar. La metástasis ocurre cuando las células del tumor primario se desprenden, y luego ingresan al torrente sanguíneo, o al sistema linfático, viajan a otras partes del cuerpo. Y si se implantan con éxito en un nuevo tejido, y comienzan a dividirse allí, entonces forman un tumor secundario en ese sitio distante. Así que diferentes cánceres tienen patrones característicos de propagación. El cáncer de próstata se dirige preferentemente a los huesos. El cáncer de intestino se propaga primero al hígado, porque el suministro de sangre del intestino drena directamente allí. El cáncer de mama puede propagarse a los huesos, al hígado, a los pulmones e incluso al cerebro. Y la razón por la que la enfermedad metastásica es mucho más difícil de tratar que la enfermedad localizada es que una vez que el cáncer se ha propagado a múltiples sitios, ya no es solo un problema contenido. La cirugía puede extirpar un tumor primario en la mayoría de los casos. La radioterapia puede apuntar a una región específica. Pero si las células cancerosas se han sembrado, lo que llamamos sembrado, a través de múltiples órganos, entonces los tratamientos locales no pueden abordar el panorama completo. Y el tratamiento tiene que volverse sistémico, afectando a todo el cuerpo, lo cual es como la quimioterapia, la terapia dirigida y lo que llamamos inmunoterapia, con toda la complejidad y los efectos secundarios que conllevan.
El cáncer localizado en etapa temprana es un problema de tratamiento fundamentalmente diferente del cáncer metastásico, y las estadísticas de supervivencia reflejan eso claramente en casi todos los tipos de cáncer. ¿Cuánto se ha propagado un cáncer básicamente? El estadio del cáncer importa más que casi cualquier otra variable para determinar lo que es posible. Dado todo lo que acabo de explicar hasta ahora, que el cáncer temprano no produce síntomas, que para cuando aparecen los síntomas la enfermedad a menudo ha estado creciendo durante una década o más en ocasiones, y que el estadio en el momento del diagnóstico es el determinante más poderoso del resultado. La respuesta lógica es buscar el cáncer antes de que cause síntomas en absoluto. Eso es lo que es el cribado detección sistemática. De eso se trata la detección. Ahora, el programa de detección de cáncer de intestino en el Reino Unido ofrece lo que llamamos una prueba FIT, que detecta cantidades minúsculas de sangre en las heces que nunca serían visibles a simple vista para todas las personas entre 50 y 74 años. Antes era entre 60 y 74, pero ahora lo ofrecen a partir de los 50 años. El cribado cervical busca cambios celulares anormales causados por el virus del papiloma humano VPH, antes de que progresen a cáncer de cuello uterino. Y vale la pena detenerse en esto por un segundo, porque es una de las intervenciones de salud pública más exitosas que tenemos. Ha reducido las tasas de cáncer de cuello uterino en el Reino Unido en aproximadamente un 70% desde que se introdujo. Esa no es una mejora marginal. Una reducción del 70% en un cáncer que solía matar a decenas de miles de personas al año, lograda al encontrar anomalías antes de que se conviertan en cáncer. Las mamografías para el cáncer de mama, las pruebas de PSA para el cáncer de próstata, las tomografías computarizadas de baja dosis para el cáncer de pulmón en grupos de alto riesgo. Todas estas existen porque la biología del cáncer hace que la detección basada en síntomas sea inherentemente tardía. El cribado obviamente no es una garantía. Hay algunos cánceres agresivos que progresarían en unos pocos meses o un año entre las rondas de detección, pero desplaza a la población hacia un diagnóstico más temprano. Y el diagnóstico temprano cambia los resultados de una manera que los avances en el tratamiento por sí solos simplemente no pueden igualar. Entonces, ¿qué significa todo esto de manera práctica? ¿Cómo monitoreas realmente tu propia salud, sin ignorarlo todo por un lado, o catastrofizar cada síntoma menor por el otro? El marco que yo ofrecería es un síntoma que es nuevo, que representa un cambio claro de tu línea base normal personal, y que persiste durante más de un par de semanas, sin una explicación clara. Eso necesita una cita con el médico. No porque sea probable que sea cáncer. En la mayoría de los casos realmente no lo será, sino porque merece una evaluación adecuada en lugar de un automonitoreo continuo. Las cosas específicas que deberían reducir tu umbral para revisarte rápidamente son cosas como pérdida de peso inexplicable. Perder más o menos un 5% de tu peso corporal en unas pocas semanas es realmente importante. Sangrado persistente e inexplicable de cualquier lugar en la orina, en los intestinos o en el esputo. Un nuevo bulto o hinchazón que no se resuelve en unas pocas semanas. Dolor persistente sin una explicación mecánica clara, que no está mejorando como se esperaría. Y síntomas progresivos, cosas que no solo persisten, sino que también empeoran con el tiempo. Ninguna de estas cosas individualmente significa cáncer. Todas ellas significan que deberías estar teniendo una conversación con un médico en lugar de una conversación contigo mismo sobre por qué probablemente no es nada. Y si quieres más información sobre eso específicamente, ya sabes las señales de alerta que buscamos. Entonces publiqué un video sobre exactamente eso ayer. Así que realmente recomendaría ver eso después de este video. Ahora quiero terminar con algo realmente útil para ti. Porque según mi experiencia hay dos formas muy distintas en las que las personas se equivocan en esto y son más o menos opuestas entre sí. La primera es el pánico. Leer una lista de síntomas de cáncer, convencerte a ti mismo de que la hinchazón que has tenido durante 3 días, o el cansancio después de una semana de sueño terrible, es algo realmente siniestro.
caer en una espiral de ansiedad por la salud, reservar citas urgentes para cosas que se resolverán por sí solas. Los síntomas únicos y de corta duración en ausencia de cualquier otra cosa son casi siempre benignos. La biología que he descrito hoy opera durante meses y años, no días. El segundo error es la evitación. Es decir, normalizar los síntomas persistentes, atribuirlos al estrés, al envejecimiento o a las dietas, no querer hacer un escándalo, decidir que si fuera grave sería más obvio. Ese modo de fracaso es el que mata a las personas. Ese es el patrón que observo repetidamente en los departamentos de emergencia todo el tiempo. La persona que ha tenido algo durante 8 meses y seguía teniendo la intención de revisarlo, pero nunca lo hizo. Y entiendo por qué la gente hace esto. Nadie quiere sentarse en una sala de espera contemplando la posibilidad de que algo ande gravemente mal. Así que muy a menudo la gente esconde la cabeza en la arena. Intentan olvidarlo. Pero esa incomodidad, esa renuencia a saber, tiene un costo que muy a menudo aparece más tarde. La posición sensata se encuentra entre esos dos extremos. Ser consciente de la línea base normal de tu cuerpo, estar atento a los cambios que son reales y persistentes, pero también dispuesto a actuar sobre ellos a través de una cita médica sin catastrofizar ni simplemente justificarlos. Y solo recuerda que el cáncer no aparece de la noche a la mañana. Esa es la verdad biológica central en todo lo que he dicho en este video hoy. Se desarrolla a través de un proceso que típicamente toma años, a veces décadas, desde la primera mutación iniciadora hasta una enfermedad clínicamente avanzada. Se desarrolla de manera silenciosa durante la mayor parte de ese tiempo, ya sea porque el tumor es genuinamente demasiado pequeño para producir síntomas o porque el cuerpo está compensando de maneras que enmascaran el daño. Y luego, eventualmente, algo cambia. El tumor alcanza una estructura que ya no puede evitar, los mecanismos compensatorios se ven abrumados y aparecen los síntomas. Para ese momento, la enfermedad generalmente ya ha estado ahí durante mucho tiempo. Ahora bien, esa no es una razón para vivir con miedo de tu propio cuerpo. Es una razón para tomar en serio las cosas que merecen ser tomadas en serio. Cambios persistentes, sangrado inexplicable, síntomas progresivos, bultos inusuales que no desaparecen, y luego también actuar sobre ellos rápidamente, en lugar de archivarlos para más tarde. La brecha entre los buenos y los malos resultados en el cáncer específicamente no es principalmente una brecha en los medicamentos disponibles o las técnicas quirúrgicas. A menudo es una brecha en la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Y esa etapa es algo sobre lo que el comportamiento humano, el tuyo, no solo el de tus médicos, tiene una influencia real. Y vale la pena entender eso.